un poco los conceptos o de pronto no van a ver como tan necesario completar, pero me parece que son herramientas que podemos tener todos y hablar con un poco más de seguridad de este virus. Entonces, bueno, y me parece muy bonito como la anciana Tess. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Sí, sí, sí. Bueno, me gusta mucho, quiero como poner en hincapié en eso, me gusta mucho como la anciana Tess es de profesional y ella lo que hace antes de hablar de las teorías de conspiración y entrar en materia con el virus y con los estudios que han realizado es el saltar lo bonito de estos lugares en China, Yunnan, todos estos lugares que ella menciona, donde ella muestra la diversidad, el Tíbet, Wuhan, como ella exalta lugares como el Tíbet, el Xinjiang, Yunnan, y hay uno que no lo puedo pronunciar, que es Huaidán, que es donde empieza el SARS-CoV-1 en 2002. Entonces, es como para mí me parece muy importante porque ella destaca que debemos proteger toda la biodiversidad que hay en estos lugares en China. Y eso es importantísimo porque a la hora de hablar de estos temas, pues nosotros debemos evitar la segregación, debemos proteger esos lugares y eso me parece muy bonito como ella empieza. Sin embargo, hoy yo no me voy a enfocar tanto en la estructura como quizás lo hace, sino voy a hacer un hincapié específico la primera teoría, como les decía ahorita. Entonces vamos a empezar. Entonces lo que les propongo el día de hoy es estos 4 tópicos. Entonces primero vamos a ver unos antecedentes. Segundo, qué es secuencia de genoma. Tercero, pues las teorías de conspiración, pero pues ahí quitémosles a ese, vamos a enfatizar en la primera, porque con la primera ya tenemos base para mirar las siguientes y saber de qué estamos hablando. Y por último, pues vamos a hacer la conclusión, porque nos sirve pues entender todo esto. Entonces, en los antecedentes, intenté hacer como una línea, esto es en base también a una presentación que hice en la universidad acerca de probabilidad. Pues bueno, quise dejar 2 diapositivas de mi presentación de la universidad. Y entonces en los antecedentes nosotros vemos que los virus, la familia de coronavirus viene desde años anteriores y de hecho los virus vienen desde años, según la ciencia, descubiertos desde hace muchos años y fueron evolucionando y son patógenos que continuamente están evolucionando. Entonces, vemos esta línea que del 2002 al 2003 nosotros hemos estudiado en algunas líneas también con la gripe española, pero aquí quiero hacer, es de nuestro tiempo, o más bien no de nuestro tiempo, sino del siglo XXI. ¿Qué virus se han ido mutando? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo ha sido eso? Entonces, en el 2002 al 2003 nosotros ubicamos el SARS-CoV-1, que nosotros lo identificamos que también sale de China y pues causa varios inconvenientes. De hecho, en el video o en la presentación que ella realiza, ella hace una comparación y dice que es muy importante entender lo que pasó en este virus en China para entender lo que está pasando, para no llegar a conclusiones erradas. Entonces, por ejemplo, también en este caso también pues se miró que si era de laboratorio, cómo fue, y ella lo dice, y de hecho los estudios muestran que llevó 15 años poder identificar el proceder y todos los pasos que dio hasta llegar al ser humano y todo lo que generó, porque resulta que este primer virus de COVID, que lo vamos a hablar acá, porque los virus de la familia del corona, vienen desde mucho antes.
y son virus que van siendo mutados, van siendo cambiantes, van habiendo muchas variantes y dentro de la misma familia hay muchos como hermanos y que son de diferentes combinaciones y tienen diferentes intermediarios para llegar al ser humano. Entonces, ese es un ejemplo que vamos a hablar al final también. No vamos a ahondar porque si no se haría muy larga la información, pero me parece también importante como ella dice, miren, miremos qué aconteció en este virus en 2012 a 2003 para entender lo que pasó en 2019 a 2021 y en adelante, porque se han generado muchas hipótesis y que no son en últimas no son verídicas y aún no son muy viables biológicamente hablando y tampoco científicamente hablando. Bueno, en 2009 y en 2010 nosotros tenemos la gripe porcina. Ah, bueno, algo que se me olvidó de acá es que tiene el 100% de letalidad en algunos casos. Por ejemplo, hay una tabla que se puede encontrar fácil en Wiki o algunos PDFs de información donde, digamos, se ven dos contagiados y mató a los dos contagiados. Sin embargo, esto es un R de probabilidad y este R indica cómo puede contagiar. Entonces, por ejemplo, para hacerme entender rapidito, es, digamos, la gripe española tenía este es un coeficiente de replicación de contagio. Entonces, por ejemplo, el R de la gripe española era 1.4 a 2.8 y contagió a 50 millones de personas que o sea, 50 millones de personas, 50 millones de personas fallecieron. El R del COVID es de 2.5 a 3 y en el momento que yo hice esta presentación había esta cantidad de fallecidos. Entonces, este R me indica, uno, la cantidad de contagio que se da, pero también muestra cómo es la letalidad del virus. En el caso del virus del SARS es bastante letal, pero el R es muy bajo porque el contagio no es tan rápido como el que vive la gripe, como lo es el de la gripe española. Mire que hasta aquí llega un intervalo de 2.8. Y ya les voy a explicar un poco de eso, qué significa. Vemos también aquí que este misma de la gripe porcina, 2009 a 2010, también es de esa familia del coronavirus. Y en el 2012 tenemos el MERS, y el MERS también viene de esa familia. Bueno, ya vemos el ébola y finalmente, que esa sí no es de esa familia, y vemos finalmente al 2019-2021, que es el que estamos viviendo. Sin embargo, como les dije, hay una lista infinita, como lo dice la anciana Tess, hay una lista que está en el banco de genes que es muy grande, porque son muchos, 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 muchos de esa familia. Entonces, y hay unos que no están pronunciados que ya han llegado hasta el ser humano, porque no han llegado como a tanta incidencia de personas fallecidas. Entonces no lo tenemos aquí. Bueno, esta información la saqué también del New York Times, y bueno, eso no es tan importante ahorita. Bueno, algo que quiero, como les dije, la propuesta que les ponía aquí es los antecedentes, ver cómo han ido evolucionando y que no es algo nuevo, que es algo que ha ido pues dándose a medida del tiempo. De hecho, yo leía, ya me acordé, esta cita la puse aquí en negrita porque en ese tiempo cuando hice esta presentación, mm, yo leía que muchos científicos alertaban de lo que se estaba yendo desarrollando. ¿Mm? Entonces, no es tanto de como esa teoría de están confabulando contra el ser humano y están matando, eso es bastante, se da bastante en la jerga de la población o de las personas que les gusta eso y lo pronuncian bastante. La comunidad científica está haciendo modificación para matar a mucha gente. Se oye bastante eso. Sin embargo, la comunidad científica desde hace muchos años, y si no empieza a ver los reportes que ellos han hecho, y cómo le han hablado a los gobiernos. Ellos no se han quedado en muchos países callados. De hecho, en el New York Times, en este artículo, habla de cómo algunos científicos han alertado de lo que se está viniendo para más adelante. Y eso lo dijeron en 2002, 2003. Y pasó hasta acá y
los países, muchos países, no tomaron alerta. De hecho, en la presidencia de Obama, él empezó a hacer un programa de medidas de acción inmediata a este tipo de casos si se diera. Y cuando viene la siguiente administración, pues ese programa es derribado. Aquí en Colombia también creo que en nuestra alcaldía, una vez yo me acuerdo que cuando estuvo el alcalde Petro, él compró unos trajes chistosos, o sea, se veían chistosos porque en ese tiempo estaban hablando bastante que posiblemente se diera algo. Sin embargo, pues pasó el tiempo y se olvidó. Y ya cuando viene, entonces viene algo fuerte y lo vivimos en el mundo y ahí sí es que también vienen una serie de hipótesis, como dice la anciana, de que no, que nos llevan y nos conducen a errores. Bueno, un poco de este R que les hablaba, ¿qué significa ese R? Es el nivel de contagio, como les decía. Digamos, una persona puede contagiar a dos, pero entonces sí, se acuerdan que el de la gripe española era 2,8, entonces casi 3. Entonces, a medida que pasa el tiempo, es como predecir en cuántos tiempo se contagia a cuántas personas. Eso era el R que les mostraba. Bueno, yo les hablé también de que había unos coronavirus que no están datados o que de pronto uno no los ha escuchado, porque esos son coronavirus que quizás no han llegado o sea, a tantas personas. Pero, por ejemplo, aquí yo traje esta tablita donde nos muestra el proceder del coronavirus, o sea, esa cadena de genes, que ahorita vamos a explicar un poco más de genes para quien no se acuerda de pronto del curso de biología. Entonces, esa expresión genética que tiene ese virus que, hospeda inicialmente en este animal primario de acá, lo que hace es que va esa expresión, ese virus, y pasa a un intermediario. Y de ese intermediario pasa al ser humano. Por ejemplo, en este caso hay este listado, ¿sí? Este tipo de coronavirus. Aquí no se sabe, llegó al hombre, pero aún no se ha identificado cómo es el intermediario. ¿Quién es el intermediario? Aquí tenemos uno que nosotros conocimos. Ah, bueno, este fue el que nosotros conocimos, que es el MERS, que pasó del murciélago a esta específica. Aquí, de hecho, yo lo puse por si lo quieren leer y como leerlo y cogerlo suavecito y entenderlo, de cómo llegó pues al ser humano, qué raza específica de camello fue. Acá hay otro, el SARS, con cuál pasó para el ser humano, que este fue pues el que nosotros reconocemos que pasó en 2002 a 2003, 2000, y que hasta 2015 se supo que quién fue el intermediario para llegar al ser humano. Y bueno, el más cercano que nosotros le llamamos el de porcina, o sí, la gripe porcina, B1H1, mi mamá por allá lejitos me dice, que fue el intermediario, o sea, se cree que es el posible intermediario, pero el COVID viene pues del listado ¿me escuchan? Es que no puedo ver. Sí, sí, te escuchamos, hermano. Ah, Yo tengo bueno. una pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, 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 claro, pregúntame. Esto, o sea que no, yo no sabía, o sea que la H1N1 viene también del SARS. Em, sí, es de la familia, o sea, no del SARS, pero sí de esa familia. Ya vamos a entender un poquito más. Yo estoy Ah, empezando suavecito porque ahí lo que estamos viendo que es una familia muy grande, que viene, o sea, que viene, sus genes expresados cambian en algo poquito, en algo, pero es esa misma familia de coronavirus. Pero ya sé. viene, o sea, de esa misma familia. Sí, exacto, o sea, estás conjeturando correctamente.
Entonces, esta tabla nos muestra, esto es de un estudio, de hecho, les dejé varios enlaces si quieren ir a verlos, también no se preocupen. Lo que quiero es, aquí es un poco de antecedentes para que podamos entender la siguiente tabla que viene. Bueno, bueno, entonces, ¿qué es secuencia de genoma? Eh, para que nosotros nos podamos identificar, para que nuestro cuerpo haga las máquinas necesarias para hacer las proteínas. Nosotros en los cromosomas, por ejemplo, en el esperma, cuando, bueno, cuando se fecunda, ahí hay una información genética y esa información genética se expresa y dice, identifica que es un ser humano. La mariposa, cada animal, cada ser vivo tiene una expresión genética. Sin embargo, cuando yo tenía el curso de biología, los virus no los toman como, no sé si lanzarme a decir eso, pero yo les confirmo esa información, no es de la familia como de vivos o ser vivo, clasificado en ser vivo, sino que sí, porque no tiene núcleo, o sea, por sí solo no vive. Requiere de seres vivos para replicarse. Ellos simplemente traen un ARN, recuerden que en nuestro núcleo hay el ADN, que es ese, para construir la casa necesitamos unos planos. Y ese ADN es ese plano para que los constructores que están en la célula construyan y repliquen y traduzcan ese ADN que está en el núcleo. Y así puedan hacerse las funciones de decir, necesita células, en ese núcleo está la información para hacer las células, para hacer máquinas, que son células para el pulmón, que son células para el hígado, que son células para el corazón, que son células en todo lado. Ellos tienen toda esa información genética que requiere un ser humano para su existencia, pero el virus no, o sea, el virus simplemente, vamos a ver de qué se compone y recordar un poquito eso, como les decía, de la biología, donde ellos no tienen ADN, ellos no son clasificados en seres vivos, porque lo único que tienen es una información que expresa genes y que ellos utilizan esa información, pero por sí solos no pueden vivir porque necesitan del ser humano o del ser vivo que se contagia para poder hacer más de ellos. No puede por él mismo hacerse virus. Digamos, si está en el aire y por eso es que muere, porque en el aire no puede replicarse, porque por sí solo no lo puede hacer. Por eso requiere de un hospedador para que ahí empiece el proceso de replicación. Entonces, por ejemplo, ahorita ya me van a entender un poquito más. Entonces, hay un género de los coronavirus, hay 4 géneros: alfa, beta, gamma y me falta uno, pero bueno, ahorita lo vamos a recordar. Pero de los más reconocidos que se hayan dado en el ser humano son estos. Entonces tenemos el que está pasando ahorita. Miren, hay 3 tipos de MERS y aquí está la ubicación donde empezó. Entonces, Urbani, China, está cómo empezó y la clasificación. Y aquí quiero que ustedes lo conozcan todo. Aquí dice el banco de genes. En el banco de genes están todas las expresiones genéticas. Entonces, por ejemplo, me imagino que ahí está la expresión genética. Si uno pone la expresión genética de una raza de gatico específico, entonces lo pone ahí y ahí sale toda esa expresión genética. Y la expresión genética es la agrupación de muchos eh, aminoácidos que son T, G, G, o es una cadena muy larga de lo que hace en última, o sea, mi expresión genética, ¿sí? En este caso, este numerito identifica cuál es la expresión genética en el banco de datos. Entonces, por ejemplo, miren cuál es como la cédula para encontrar los genes del COVID que estamos viviendo en este momento. Entonces aquí está el enlace si ustedes quieren como molestar con eso y ver eso, ahí se los dejé para que molesten con esto y aquí yo coloqué
este código que es la cédula de del COVID que estamos viviendo, y aquí aparecen el orden y la secuencia de ese gen. Y esto se toma importante, no es necesario que nosotros lo sepamos, pero entonces ahí le vamos a ver más lógica a lo que va a venir en los estudios y en las teorías de conspiración, porque en las teorías de conspiración vamos a ver el RAGT13, que ese es una expresión genética muy parecida al COVID que estamos viviendo, pero no es el mismo. ¿Mm? Porque cada expresión genética identifica cuál es. Entonces, aquí, por ejemplo, está la información de donde lo modelaron. Ellos modelan, bueno, hay muchos sistemas que ya modelan y que explican cómo es. Vengan, hacemos eso para que ustedes lo vean de una vez. Que lo vean que es muy fácil. Que no solamente gente que estudia eso, expresión genética puede mirar eso, sino todos podemos acceder a esa información. Este es el banco de datos de los genes. Yo voy a coger el que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a coger esperen, déjenme anotar un momentico. Vamos a anotar el MERS, por ejemplo, o el SARS que pasó en 2012. La cédula es AY278741. Nos vamos al banco de genes. Ponemos mayúscula A, D, 278 741. Y con esto ustedes también le van a ver lógica con lo que llaman en los periódicos o en las noticias. Dicen la variante de Brasil, la variante de África, está tremenda. Entonces, ¿cómo hacen? Pues es la expresión de los genes. Entonces aquí está un chorrero de cómo es la expresión. Miren cómo es la expresión del gen. Sí lo podemos ver ahí. Son la combinación de tripletas, estos se llaman tripletas, de diferentes bases de aminoácidos. No, espérese. Sí, bueno, en fin, por ejemplo, esta es tiamina, son diferentes orden de aminoácidos organizados, de diferentes bases nitrogenadas, y ese es el orden. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el nuestro, esperen, lo anoto un momentico, es el MN908947.3. Lo ponemos en el banco. MN. Con eso es que todo el mundo accede a la información y puede entonces identificar cuando hacen una prueba PCR, ver las variantes. Entonces nos hacen una prueba de PCR, digamos que hipotéticamente, o las personas que salen, así pueden identificar en Colombia y tal variante, porque es una modificación muy leve o mutación de la base del virus. 8. No sé si los estoy enredando o vamos bien. Vamos bien, Está muy hermano. interesante. Gracias, Joyce. Gracias. Está bueno. Gracias, porque los oigo callados y me da miedo enredarlos. Más bien, 90, 89. es interesante que esa base de datos esté abierta al público. Sí, todo el mundo lo puede tener. Y ahí, miren, si ven que no es difícil cogerla. Mire, entonces lo identifica, obviamente pues esto, la gente que trabaja en esto pues va a saber cada parte de esto, pero aquí está toda la información. Y acá está abajo cómo es las diferentes variantes y la configuración de cada uno, ¿sí ven? Entonces aquí es la organización de esas bases. Están en un orden específico. Y ahorita va a cobrar sentido lo que les estoy mostrando, ya me van a entender por qué. Entonces, aquí yo les puse, y bueno, yo les he venido comentando que desde hace muchos años viene el COVID, de pronto ya lo sabían. Entonces, por ejemplo, ellos tienen un orden, que es la nidovirales. Todos los COVID están en el orden de nidovirales. La familia se llama Coronaviridae, y de ellos se ramifica en 4 diferentes géneros. Entonces, el alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus,
Y de los que han sido pues, identificados como los más fuertes en el ser humano, están dentro del género de beta coronavirus. Y tras del hecho hay otra ramificación, hay un linaje. Y cada ellos son muy parecidos, cambian muy poco. Entonces ahí dentro de este linaje, en B, encontramos el SARS, el MERS y el COVID, el SARS-CoV-2, que es el que estamos viviendo. Entonces aquí, esto sí quiero que lo leyamos un poco. Y entonces la clasificación de los coronavirus pertenecen al orden de las nidovirales, como ya lo vimos, la familia Coronaviridae, y se clasifica según sus características genéticas preponderantes que se localizan dentro de la poliproteína replicasa. No me pidan que les explique eso, por favor. Las características, lo que quiero ver puntual es estos 3 puntos. Dice, el tamaño del genoma, o sea, las características que lo diferencian, el alfa, el beta, que diferencian al MERS del SARS, del MERS al SARS-CoV-2, es el tamaño del genoma de alrededor de 30.000 pares de bases. Esas bases se acuerdan que decía A, T, G, T, C, eso. Los coronavirus son los virus de ácido ribonucleico, que son todos esos ácidos ribonucleicos que están organizados de diferente manera. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en grande. Con los genomas más grandes, esta capacidad de codificación expansiva parece proporcionar y necesitar una gran cantidad de estrategias de expansión genética. Esa es una de las primeras diferenciaciones. 2, si pueden ver, eso no deja ver bien. Dice, esperen. Expresión de muchos genes no estructurales, desplazamiento del marco ribosomático. Entonces ahí es cuando ya llega al hospedador, sí, donde se puede duplicar varias actividades enzimáticas únicas y inusuales codificadas dentro de gran poliproteína replicasa transcriptasa. Esas proteínas se encargan de hacer, por ejemplo, la transcriptasa. Lo que se encarga es que cuando llega a la célula, ahorita lo vamos a ver, como les digo, en grande, cuando llega a la célula hay unos receptores, hay una proteína receptora en la célula. Haga de cuenta que es como, ¿cómo les digo? Para que me entiendan. No. Eh, no sé, va a ser, Jess conoce a su hija, no sé, por el olor, Jess dice está cerquita, bueno, la siente, ¿cierto? Está, porque es su hija. Pero bueno, la célula de nosotros tiene unos receptores específicos Hermana, en el... Dime. este ejemplo podría servir. Le voy a dar uno. Bueno, A ver eso. si. Por ejemplo, nosotros tenemos los animalitos y ya ellos saben cuando ya yo llego, cuando llega mi hijo, ya reconocen el ruido de la moto, ya ellos están alerta, ya están atentos allí ya. ¿Podría ser uno? Exacto. Nuestra célula tiene esos perritos que son proteínas y esas proteínas se dan cuenta cuando hay un igual, porque cada proteína está trabajando, son receptoras de unos aminoácidos específicos. Entonces, cuando llega el virus tiene una cabeza, que ahorita la van a ver, que de una vez ellos dicen, ay, aquí es la entrada que es mía, y los deja entrar, porque está configurado para esa. Ya vamos a ver eso. Entonces, varias actividades enzimáticas únicas, inusuales, codificadas dentro del gran poliproteína. Esta es la que transcribe la información del virus. Ay, perdón. Expresión de genes, esto es importante porque el ARN que trae el virus, porque ellos no tienen ADN sino ARN, pues ellos son de 3' a 5'. Eso es, el ADN nuestro es de 5 a 3', pero el ARN siempre es de 3 a 5'. Aquí dice que se parece mucho al ácido ribonucleico mensajero del hospedador. O sea, ese material genético que tiene el virus es muy parecido a
al ácido ribonucleico mensajero del hospedador que lo tenga, cualquier ser vivo. Ese ácido ribonucleico se parece mucho, bueno, por eso es que se puede replicar. No es tan importante eso. Aquí, por ejemplo, recuerdan que nosotros vimos que habían diferentes grupos de COVID. Por ejemplo, aquí están los beta y aquí están los alfa. Y mire que aquí hay un pequeño listado de los que hay, porque son muchos, pero aquí hay unos pocos. Entonces, por ejemplo, aquí está ubicado, porque esta información la saqué de un estudio que está hablando precisamente de la teoría de conspiración, pero ya ella lo que ese artículo es chino y lo que quiere es mostrar que no solamente el RATE G13 es el que se parece al SARS-CoV-2, sino que también hay otro que se llama pangolín, que está aquí. ¿Mm? Que se parece mucho en su expresión de genes. Judicita, y la variante Delta, ¿dónde se ubica ahí? La que salió ahora. La que ahorita miramos que estaba aquí, Ah, esa es de- la Delta. entonces es orden, familia, género, linaje, y entre el linaje entonces encontramos, y ahora sí, toda esta familia del SARS-CoV-2. Pero eso no, el RGTA no es de esa familia, es de otra Junior. familia, es de otro grupito, porque familia es esto, de otro grupo diferente al SARS-CoV-2. Hagan de cuenta que aquí hay otro y entonces y aquí aparecería RAGT13. Ay, Otro, ujú, eso era lo que te iba a preguntar. sí, no. El SARS-CoV-2 es todas las variantes que nosotros vayamos a ver en diferentes países, pero eso no significa que el RAGT13 sea de este grupito. De este grupito no, porque aquí hay una subdivisión más, o sea, imagínense que todos los coronavirus que van mutando, que están en el ser humano y que ya está como reconocido como base principal del SARS, hay muchas variantes aquí. Chun, 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 chun. Una Pero pregunta, sí, Judy, disculpa. sí, señora. Cuando, cuando el coronavirus entra en el cuerpo de uno, este, él hace su efecto, ¿no? Y luego de ahí, si uno no logra contagiar a otros, el virus ya se muere. Exacto, por eso se recomienda, es muy importante que si la familia tiene COVID, no comparta entre sí, o sea, igualmente que entre unos y otros, así tenga COVID, los dos no estén muy cerca, porque lo que hacen es que es pasar del virus al virus e ir mutando para fortalecerle, Ajá. porque por Eh, eso se van haciendo fuertes las variantes también. Por eso Jessica, dicen, tengo uy, una esto no. pregunta. Dime. Gracias. Es que veo que no ves las manitos, entonces le voy a dar la palabra a Jessica, que tiene una pregunta. O algo que decir, no sé. Gracias, mi Jess. Porque no les veo las manitas. Gracias. No, no es una pregunta, sino una noticia Sí, relacionada con lo que tú estás diciendo, ¿sí? Resulta que aquí en el Meta ya es una noticia real, verídica, no es, o sea, es una publicación de la Secretaría de Salud, un comunicado donde dice que ya llegó la variante Gamma acá en el Meta. mira. Eso es. Gracias. Pero bueno, ahí hay que ver eso porque la variante gamma, el coronavirus que nosotros estamos viviendo es beta. Quién sabe en gamma en clasificación, pero tiene que ser de aquí, porque no puede ser gamma de aquí, sino debe ser aquí algún subtítulo, porque nuestra variante, lo que estamos viviendo, o sea, el COVID que estamos viviendo es de este género, de este linaje, y debe ser gamma de algo de acá, o sea, algún subnombre, pero no es este gamma, ¿no? Porque no es este género, sino es este género. Debe ser gamma de acá, gamma de algo de acá. Ya vamos a Ah, mí, bueno. ¿sí? No es este gamma. O sea, toca ir por la línea, chun, 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 y después de aquí, y después debe ser gamma de algo de acá.
Es que es mucho, o sea, esperen, yo les muestro. Ay, Yo se me tengo olvidó. otra pregunta. Dime. Respecto a las células de memoria, ¿tú vas a hablar algo de eso? Uy, ¿A mi cómo Jess, se no. generan? ¿No? Es que, Sí, sí, voy a hablar un poquito de eso. Y de hecho hay un artículo que encontré que es relacionado con la información, con el grupo de investigación que mandaron. Y ellos encontraron que en ese lugar, o sea, hay otros coronavirus como ya lo hemos visto, y que gente de la zona de Yunnan tiene ya células de memoria de otro tipo de coronavirus que nosotros no hemos tenido, o sea, que no hacen parte de esta familia. Entonces, en ese lugar en Yunnan, no sé si eso sirve, mi Jess, y si no, pues entonces adelante, si quieres nos ilustras un poco de lo que quieres compartir. no era una pregunta. Ah, bueno, Ok, vale. entonces ahí, por ejemplo, si encontraron que las personas ya tienen células de memoria para otros tipos de coronavirus en esa zona, porque ellos dicen, por ejemplo, ahí dicen que es normal. Ahorita les muestro, eso es del el país, si nos alcanza el tiempo, leemos un poquito. Y ahí hay muchas referencias bibliográficas donde podemos ir a documentos o personas especializadas y eso es lo bonito de un artículo que esté dotado como de esa información que nos vaya enseñando más. Entonces, ¿dónde iba? Ah, bueno, aquí. Debe ser lo que Jessy nos está comentando, debe ser una de las variantes que tiene el COVID de base, de esa que se clasifican en ese linaje. Entonces, por ejemplo, estos son modificaciones, variantes de mutación. Por ejemplo, esto lo encontré en la FAO, no sé si así se pronuncia, y aquí ustedes les dan clic a este documento y ahí los lleva directamente a la página y ahí hay muchos documentos donde habla de cómo se puede hacer o sea, cómo hacen el PCR y cómo hacen la clasificación de variantes. Entonces, por ejemplo, aquí hay varias variantes, no sé si esta G es de gamma, pero no es ese gamma que vimos, recuerden eso, sino debe ser una clasificación dentro de esa misma familia de coronavirus, de ese linaje. Entonces, miren todas las variantes que va viendo y por países, cuántas variantes nos sirven. Entonces, las pruebas PCR lo que ayudan es hacer un mapa de dónde está cada variante. Entonces, por ejemplo, aquí en azulito la GER, mire que aquí también hay una como de O en Colombia y también como que alcanza a ver de S. Entonces, aquí, ¿quién es ese? Ese es esta variante. Y lo mismo, podemos ir a miren, estas son mutaciones de la proteína S. Ya les voy a explicar qué es la proteína S, que es donde se basa esa información, que en el laboratorio le cambiaron esa proteína S, porque esta proteína S es la que se encarga de esos perritos que cuando llega a la finca y lo reconoce, lo que hablábamos ahorita de ese ejemplo. Entonces aquí están las mutaciones en esa proteína, cómo van siendo las mutaciones y cómo va siendo en el país. Esto fue hecho 25 de enero del 2021. Cada vez eso va siendo una información más actual porque van mutando continuamente. Entonces, el coronavirus está compuesto especialmente de estas 5 partes. Entonces tiene una espiga de glicoproteína que se llama S, es esa proteína. Esto es una proteína y una proteína es un conglomerado de aminoácidos. Y esta cabecita de aquí es la que se encarga de la célula, digamos, esta es como la célula, esta es la célula y esta es la membrana. Y acá hay esta proteína que dice, ay, yo conozco como este aminoácido, este es para acá, entre por acá y engaña a la célula y entra el virus. Pero no entra todo esto queda muerto. Lo que entra es lo más importante es esto es lo que queda por dentro de la célula, porque este es el ARN que los ribosomas leen y que a la vez que los ribosomas leen, la proteína que ahorita estaba mencionada, que es la criptasa, si no estoy mal, perdóneme si lo pronuncio mal, pero es una proteína que está en el cuerpo que se encarga, en la célula, que se encarga de leer lo que el ribosoma le dice, porque el ribosoma lo que hace es coger este material genético, este ARN que es esa información, recuerden que esto no es un ser vivo,
porque si no tendría que vivir sí solo, necesita de nuestra célula o del ser vivo para coger esta información, la mete a la célula y el ribosoma de nuestra célula lo que hace es como este lo reconoció y lo entró ese material genético, es hacer muchas copias de esto. Él lo que hace él es juicioso, el ribosoma empieza a hacer copias, 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 y la otra proteína, que es la que lee esas copias, hace muchos de estos. Y así funciona un poco esa replicación del virus. Entonces, está la membrana, el glicoproteína, está la envoltura nucleoplastoide, que eso es lo que se encarga de adentro el material genético. Estos dos trabajan pues para la recepción de o encontrar dónde está en la célula la proteína que los deja entrar. Y bueno, esta parte que no me acuerdo muy bien, pero eso es más o menos lo que consiste el COVID, ¿listo? Ah, bueno, mira, aquí está en el proceso, entonces aquí dice preactivación, él se activa porque encontró la célula, el espacio donde puede entrar a la célula, de ahí se corta y entra el material por acá, uy, perdón, por acá entra el material genético y ya aquí se corta porque lo único que entra es esa parte, es el material genético, como les decía. Yo Ah, bueno, una pregunta, señora. este, o sea, ¿qué hay de cierto? Bueno, que la inmunidad de cuando uno le da COVID, que la inmunidad dura solo 3 meses. Creo que Cada cuerpo es como tan diferente la situación, porque hay personas que de pronto no tienen, o sea, no crean una buena inmunidad, depende de la variante que pasó, depende de muchos factores. Pero lo que yo más creo que debemos linearnos ahí es lo que nos digan, pues, las comunidades grandes. Y quien dice eso creo que es ay, se me olvidó la Organización Mundial de la Salud especifica esos 3 meses. Sin embargo, por ejemplo, hay personas que cada caso es diferente. Vemos cómo muta diferente, hay unos más agresivos, hay otros que son menos. Por eso la vacuna lo que hace es intentar coger la mayor cantidad de, o sea, protegernos de la mayor cantidad de coronavirus, pero cada vez hay más variantes. Por eso por eso llaman de la efectividad de la vacuna. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el contagio, depende con qué se contagió, qué tipo de virus. Es muy complicado. Es solamente, por ejemplo, si estuviéramos en un laboratorio y, por ejemplo, el PCR ahí indica qué variante tiene, cuáles variantes son más agresivas. Entonces, hagan de cuenta que eso es lo que dice. Por ejemplo, las variantes que se vayan dando, pues nuestra vacuna nos intenta proteger de la mayor cantidad de variantes que encontraron al momento y las posibles, porque hay simuladores donde puede haber diferentes tipos de variantes. Entonces, lo que hacen es intentar coger la mayor cantidad de información genética para que pues en la vacuna sea efectiva, porque por eso dice por ejemplo, que la Pfizer de tanto porcentaje, que la Johnson de tanto porcentaje, va unido con esa expresión genética de todos esos coronavirus que están listados. Por eso tan ya. importante. Aquí hay un video que me gustó de esta estudiante. O no, bueno, es bueno porque ahí va a explicar un poco más bonito que lo que yo le hice. Ya tiene dibujitos de todo, de cómo entra, de cómo se replica. De hecho, ella habla de esta proteína que está en nuestra célula, esta rosadita que está aquí. Por ejemplo, se encuentra en nuestros pulmones, por eso es que ataca el pulmón. Se encuentra en pulmones, se encuentra en el corazón, se encuentra, creo que en células digestivas. O sea, ella indica cuál es el nombre de esta. Ah, acá está. Aquí están los dos nombres. Bueno, ella lo explica más bonito y con dibujitos más sencillos, por eso se los puse aquí. Aquí le dan clic y les abre el video. Bueno, entonces, como ya nosotros vimos, pasamos de este sencillo, vamos a pasar a un poco más complicada, no más complicada, un poco más avanzada la información. Entonces, esta es la cadena del coronavirus.
La expresión de genes es toda esta, son 14 espacios. Y donde dicen, por ejemplo, está la parte, bueno, aquí está la parte donde dicen que es la parte S, está la parte S, que es la más importante, porque aquí está la que reconoce la proteína. Mire, esto es una proteína y esta proteína es un conglomerado, eso es ahí es como todas las proteínas de nuestro cuerpo también. Y esa proteína lo que hace es la parte más importante y es esta parte, esto rojito. Y esas proteínas son las que se encargan de decir dónde está en la célula para poder entrar. Entonces, la información donde diferencian el RAGT13, que ya lo vamos a ver, RAGT13, es en esta parte. Y hay unas partes de la cadena de expresión de genes donde no se parece, pero digamos en la mayoría se parece. Pero por eso vamos a ver cosas muy interesantes, porque no, o sea, de nosotros a un cerdo, pues se parece mucho, pero hay unas partes que son esenciales que pues efectivamente nos distinguen de especie, de nuestra especie la especie, a otro tipo de especie. Son muy, muy parecidas nuestra cadena, pero sin embargo, si en esta especie no es, pues es otra especie. Puede parecerse mucho todo este hilo, pero si aquí no se parece, hay lugares esenciales del virus que efectivamente dicen, no es de este linaje. Entonces aquí está un poco la información, tiene 14 marcos, lo mismo, es la misma ubicación que veíamos ahorita, esta sería la parte de la proteína, la membrana que sería la parte que es M, la envoltura nuclear que es E y N. ¿Mm? Entonces ahí está toda la partecita del COVID, para que Sí, no sea... ¿Sí, señora? el que está en rojo, ¿cómo es? Dime el nombre, esa es la... Yo prefiero decirlo aquí, espiga de glicoproteína y se demarca con la letra S. Y Bueno, en inglés no quiero pronunciarlo, no, speak, no, eso suena raro. Mejor digámosle así, espiga ella, de glicoproteína. ¿Sí, señora? ella que engaña, la que engaña la proteína que nosotros tenemos. Esta es el receptor, es Ajá, donde llega, es el receptor. Entonces, ahí se encarga nuestra célula y tanto el virus reconocen esa entrada. Hagan de cuenta que ellos lo que hacen es buscar dónde está la entrada que los permite ingresar a la célula. Entonces, ya. prácticamente, es como esa receptora, pero en cada una partecita tiene una función específica. Entonces, por ejemplo, en el video que les mostré, no sé si abrirle, por lo que estamos de tiempo, pero por ejemplo dice, ¿qué hace la S? ¿Qué hace de hecho, esperen un momentico, vengan un momentico, aquí lo miramos de una vez. Sí, Em, no. Permítame un momentico, yo lo busco. Aunque esto no es, o sea, para explicar este tema no va a ser importante eso, sino que yo quiero que ustedes puedan ver todo lo que hay, porque lo podemos explicar muy sencillo. Bueno, acá. Entonces, mire, la espiga S, determinante para la infección viral por el reconocimiento de los receptores para la entrada del virus y el citoplasma de la célula hospedadora. Ya les queda más claro cómo entender esa parte, ¿cierto? Es decir, son los receptores. La parte M, que es la proteína estructural necesaria para el ensamblaje del virus. Está relacionada con la forma y el tamaño del virus. La parte E facilita el ensamblaje, o sea, la parte E lo que hace es que ya reconoció la proteína y lo que hace es coger y ensamblarla en la proteína de la célula
para poder ya entrar el material genético, le ayuda a inyectar el material genético a la célula. Entonces, facilita el ensamblaje y la liberación del virus. Proteína involucrada en la replicación y transcripción. Y, bueno, no, la envoltura solamente es facilitadora de la liberación del virus y el ensamblaje del virus en nuestra célula. Y la proteína N es la proteína que involucra en la replicación, es decir, por eso está dentro, por eso está con el ARN. Transcripción y empaque del genoma viral obstaculiza el ciclo reproductivo y la célula hospedadora. Entonces aquí las observaciones de cada uno, localizada en dónde. Entonces cada partecito del virus, pues, es donde estábamos nosotros, acá. Que tiene un papel importante en la hora de entrar a la célula. Bueno, ahora sí vamos Judy, a... otra preguntita, perdona. Señora. Una preguntita, bueno, no sé si está fuera de contexto. Pero yo te hago una pregunta, bueno. Siempre dicen que es 3 meses después que uno le dio el COVID, están diciendo que uno debe colocarse la vacuna. Es así, es necesario porque a mí me dio en mayo y ya yo me quisiera poner la vacuna, pero entonces todas las personas dicen, hasta unos médicos dicen 3 meses, otros dicen un Sí, mes. ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no soy médico, recuerden eso, pero la Sí, información que yo he leído por la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud, y también los casos que han pasado, es que se debe dejar como ese tiempo de hecho, no solo Colombia, es en otros países también lo tienen clasificado de esa manera. ¿Qué pasa? La vacuna de Pfizer, por ejemplo, su ciclo de vacunación debe completarse en máximo 42 días, lo mejor es 21 días. Si pasa más tiempo, pues la efectividad es un poco pues, menor, según lo que yo leí en los estudios. Pero como yo digo, es mejor siempre pues el personal médico que sabe un poco más. Yo simplemente de pronto puedo guiarte en algo. ¿Qué pasa con los 3 meses? Es importante, lo que se ha visto es que cuando tú tienes el virus, por ejemplo, mi sobrina ella fue COVID positivo, mi mamá le había salido positivo, pero de pronto fue un error porque se hizo siguientes pruebas y salió negativo. Por eso es que pudo completar su esquema de vacunación. ¿Qué pasaría si mi mamá no cumple los 3 meses de vacunación y antes de los 3 meses que el cuerpo no ha salido completamente del virus, que no ha creado esas células de memoria, que no se ha restablecido y todavía hay, por ejemplo, a mi sobrina le sale todavía 3 meses y todavía sale COVID positivo? Por eso se recomienda que pasen esos 3 meses, que el cuerpo ya haya podido combatir totalmente el virus, que una prueba PCR que salga negativa, completar los 3 meses, porque se han visto casos que si tú ya tienes hospedado el virus en tu cuerpo y le pones una vacuna, es extra para que tu cuerpo combata. Por eso es que muchas personas que tienen el virus, digamos, se pusieron la primera vacuna y les dio COVID y se mandan a vacunar, posiblemente a hospitalización o se muere, porque no esperó el tiempo prudente que el cuerpo pudiera combatir el virus, crear células de memoria para poder ahí sí poder completar el esquema de vacunación. Entonces, mi recomendación es ver las recomendaciones del Ministerio de Salud, pero también cumplir pues con esa cuarentena o ese tiempo de los 3 meses, verificar y validar con un PCR, ya que en nuestro país son gratuitas también y son fácil acceso, hacerse PCR y efectivamente validar que es COVID negativo. Como yo te digo, mi sobrina todavía hace 3 meses le dio COVID y todavía sale COVID positivo. Entonces, por eso es mejor uno completar los pasos para prevenir cualquier cosa. Pues esa sería como mi recomendación. gracias, Judy. Bueno, entonces vamos a terminar porque ya nos falta todavía algunas cosas, pero vamos a mirar ya enfocado a lo que ya nos atrae
el tema, ya con toda esta contextualización ya podemos tener más claridad. Y bueno, recuerden cómo la anciana Tess, ella es bella, y puso el mapa de cómo empezó. Aquí entonces yo les puse las flechitas. Entonces Yunnan es donde hay mucha variedad de murciélagos. Recordemos que los murciélagos hacen muchas cosas en el medio ambiente, son fertilizadores, polinizadores, hacen muchas funciones en nuestro ecosistema. Si un murciélago se fuera de nuestro ecosistema, muy seguramente se desbalancearía y se dañaría nuestro ecosistema. Entonces, cada raza, aquí en Yunnan hay muchas cantidades de murciélagos y hay unos específicos de herradura, bueno, que ya ustedes lo han podido leer en algunos artículos, donde son los principales hospedadores del COVID-2 que lo han encontrado y bueno. Entonces, la primera teoría, ese sí está en el documento como está de guía de la anciana Tess. La única diferencia entre dos coronavirus es este sitio, es una de esas, y el sitio que están hablando específicamente es en este lado. Ya lo vamos a ver. Este es el sitio, bueno, segundo, este es el sitio, esta es la primera, bueno, teoría. Este es el sitio que se editaría en un laboratorio, la parte S. Se adaptó a los humanos. Entonces, yo les puse aquí, por ejemplo, la anciana Tess dijo que buscáramos en Fox News cómo ellos duplicaban esa información. Entonces, por ejemplo, este artículo es de Fox News y ellos hablan de esta teoría, de cómo estos 3 puntos los tocan, haciendo que sí, que el coronavirus fue creado cuando ya hemos visto que estos son años de mucha evolución y que para llegar a un linaje es bastante, o sea, no se puede tan fácil como ellos dicen, coger el virus y modificarlo en un laboratorio y hacer que se dé. Ya vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a entender. Esto lo encontré en un documento porque no crean que solamente Fox News. Hay científicos que también perdieron la cabeza y que no recordaron sus biologías, que no recordaron muchas cosas de la ciencia que dice que esto no se puede hacer. Y entonces se van a encontrar muchos artículos como este y comentarios. En este caso, esta es toda la hipótesis del RATG13, cuando más adelante ustedes lo leen con calmita. Y aquí están los enlaces. Este es un comentario de este artículo. Este artículo habla de cómo es posible de que el virus haya podido modificarse en un laboratorio. Y aquí están en este artículo hay 3 comentarios, y son comentarios de gente que sabe, y que sabe como del tema de virus y todo, está metido como en ese mundo. Y aquí entonces, me encontré con este comentario. A ver, me he dado cuenta que es bueno leer los comentarios de los artículos porque ahí puedes encontrar cómo refuerzan las hipótesis y las teorías conspirativas. Por ejemplo, él coge y hace una vía de hipótesis completa. Entonces dice, por ejemplo, en el año, abril, y pone la página donde murieron las personas estuvieron en Yunnan. Aquí coge y habla de la científica que es Chi Zhengli, que es la que la anciana Tess nos cuenta, y también pues ella contribuye mucho a la investigación porque ella ha dedicado pues su vida a mirar y a listar, a tomar base de datos. Precisamente por eso podemos encontrar el banco de datos con el coronavirus, porque todos los científicos van aportando esa información. Bueno, y entonces aquí le dice el señor que está dando el comentario, tal cual como Fox News. Entonces, primero, o sea, pone que en 2012 pasó eso. Después dice que ella fue en junio a Yunnan, y bueno, algunas cosas sí pasaron, pero pues lo ponen mal y lo voltean completo. Eh, por ejemplo, que fue a vigilancia de 18 meses, y aquí pone la cita donde sacó esa información. Y después va diciendo, bueno, él coge, aquí está en inglés también, y aquí están los enlaces, ahí los pueden copiar y entrar.
secuenciado en el momento, bueno, aquí ya empieza, de murciélagos en esta cueva, el virus está completamente secuenciado en este momento y la comunidad científica no está informada de su existencia. Es decir, ahí ya empieza a crear como la hipótesis que no es correcto, porque ella sí fue a esa información, pero ella no lo creó, bueno, ni de su relación directa con la grave neumonía del miembro, lo que ha hecho que el RATG13 en los años siguientes hasta el 2019 de suma importancia. Propongo un experimento para recrear el clon infeccioso de RAG13 mediante los siguientes métodos. Tras del hecho, da métodos para supuestamente, sí, clonar ese gen y, o sea, darle fuerza a su hipótesis de que fue modificado en laboratorio. Bueno, eso como un adicional. Ahí les muestro, y así hay muchas cosas, hay muchos documentos y también en lugares que supuestamente son muy serios, donde vamos a encontrar por ejemplo, este documento habla, pues, desprestigiando un poco como la toma. De hecho, pues, si ustedes aquí le dan clic y ahí va a hablar, pues está un poco en inglés, pero es fácil uno ubicarse en el sentido de que dice dónde está la hipótesis y todo eso. Bueno, un poco en la respuesta, la anciana Tess de verdad que lo hizo muy bien. Pero la respuesta que ella dio aquí, ¿se acuerdan que ella dio un circulito así? ¿Se acuerdan? Un circulito muy parecido a este. ¿Se acuerdan? Pues ese circulito, hagan de cuenta que lo vamos a poner en línea recta. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, esta es la respuesta de un científico que se llama Eddie Hunt, que es este señor. Él hizo un artículo y apenas empezaron a decir la teoría en Fox News, Donald Trump, todas esas personas que alimentaron esa hipótesis, fue uno de los científicos que dijo que eso no es así y empezó a hacer la expresión y él dice en su artículo, en este artículo, por qué no son y da las 3 especificaciones de por qué no puede ser. Al momento de hacer la investigación se dio cuenta que su linaje o sea, que son elección natural, que no se puede, él da explicación de que no se puede modificar y que cualquier modificación pues o sea, destruye, digamos. Esta es la parte, vamos a hacer zoom. ¿Esto cómo se le hace zoom? Un momento. Aquí. Sí, no podemos hacer zoom. ¿O sí? ¿Sí podemos hacer zoom? No podemos hacer zoom. Esta es parte de su investigación. Él cogió la cadena del SARS, cogió la cadena del BAT RATG13 y el pangolín, porque el pangolín también se parece mucho. El pangolín proviene, pues, no sé si ustedes han visto ese animalito, yo creo que sí, porque lo han viralizado mucho desde que salió la teoría. Entonces, por ejemplo, aquí dice que son iguales. Miren la cadena, aquí son iguales. Aquí hay una diferenciación aquí se parece el pangolín con aquí no se parece con porque la organización, en vez de haber ¿eso es una P o es una F? Bueno, en vez de haber esta letra hay una L. Después hay esta secuencia que no se parece con el nuestro, pero el pangolín sí se parece aquí en esta secuencia. Después aquí, este no tiene esta secuencia, pero se parece mucho con el pangolín acá. Y bueno, ya llega esta parte de la cadena de recepción y esta es la parte donde dicen, pues todo se parece y el 96% de coincidencia, pero en esta parte que es ¿recuerdan la proteína? ¿Se acuerdan que la hermana Lili me preguntó cómo se pronuncia? Que no sé cómo se pronuncia, que es la proteína, que ya la vimos anteriormente, la proteína, ay, se me olvida, la proteína glicoproteína S, es esta partecita, mírenla, la receptora de la célula. Y en esa parte, pues, efectivamente, no son diferentes. Miren cómo es, no se parecen. Miren el del COI RRA, y pues este no lo tiene. Este no lo tiene. Tiene la R, pero no tiene más. Y estos son el RRA, que se va a ver mucho en los documentos porque resumen dónde es que no hay la coincidencia, es el RRA. Es donde no coinciden.
Y eso es como, por ejemplo, esos argumentos en donde dice se necesitarían, o sea, están diciendo que en menos de 2 años, o sea, se necesitaría 20 años de evolución para llegar a esto. Y ustedes están diciendo que en un laboratorio lo pudieron hacer en menos de 4 años, si fuera con la hipótesis de que lo cogieron desde el 2012 y que lo aislaron y que aquí el científico está diciendo son más de 20 años de evolución natural para que podamos estar diciendo. Esto es un tweet que él mandó a inicios que empezó esa teoría. Aquí hay otra persona que dice y hay información, este por ejemplo también es un artículo. Entonces, por ejemplo, aquí él tiene su estudio y dice, esto es muy bonito para uno poderlo, yo lo traduje y él dice, él dice muchas cosas importantes de cómo desmentir lo que están diciendo. Bueno, y aquí dice, bueno, esto sí no me acuerdo qué dice, pero sé que dice algo importante y que va en contra, que no se puede, o sea, él ahí más o menos dice que no se puede, o sea, no se puede hacer eso. Mire, aquí está el pangolín, o sea, que eso no es factible científicamente. Bueno, aquí hay un poco más, de hecho, como les decía, aquí les voy a mandar un documento que es del país, y aquí va a hablar un poco más con artículos y va a poder especificar un poco más, pero yo espero que con todo lo que vimos se pueda entender un poco más los artículos que vamos a ir leyendo. Bueno, eh, para concluir quiero pues ir como en la parte última que la anciana Tess habla, y es que ella dice que es importante que, o sea, lo que yo entiendo es que para estas hipótesis uno poder saber cómo quitarlas, bueno, eso es un poquito de entender cómo la comunidad científica, ver lo que está pasando. Y me gusta cómo ella resume que las teorías de conspiración son usadas para llegar a conclusiones cerradas. Y con esta frase la dice Tess. Y ella posteriormente se dirige al caso del SARS que empieza en esta parte de China. Y los 15 años que les tomó identificar de dónde proviene y cómo estas hipótesis tempranas hace que de verdad se desconozca de cómo inició, cuál fue el hospedador exactamente. Y eso me parece muy importante porque ella dice, es recordar esa historia para poder llegar a hipótesis correctas, no a teorías, sino a la información correcta. Entonces ella habla de, por ejemplo, de que al inicio lo escondió China, pero porque tenía miedo de que se estigmatizara, la gente que entrara en pánico. Y por eso es que ahorita ellos sí hablaron un poco más rápido, porque ellos en el primer SARS, ellos se demoraron mucho tiempo en avisar a la Organización Mundial de la Salud y a todos los países. Lo guardaron muy en secreto. Esta vez se demoraron, pero fue menos, porque ya saben la historia que pasó anteriormente. Entonces, es de poder no caer en cualquier hipótesis, sino todo lo que se requiere para ver esa hipótesis. Vemos como en momentos una persona construye una hipótesis, vieron como les mostré en el comentario, y hasta postula cómo clonar el virus, cómo clonar el RH13 para confirmar su hipótesis, pero no recuerdan la historia de lo que ya ha pasado. Entonces eso me parece que es importante la conclusión y muy bonito lo que dice la anciana Tess en ese aspecto. Y bueno, quiero concluir con que nuevamente, bueno, la teoría del accidente del laboratorio de Wuhan como origen del coronavirus abandona el terreno conspirativo. Y nuevamente John Biden, pues puede que sí o sea, una de las hipótesis y que la anciana Tess también dice, hay una probabilidad del 0,1, no se sabe qué probabilidad, qué porcentaje sea que se haya escapado del laboratorio.
pero eso no significa, puede haber una posibilidad como puede que no sea ese lado, pero se requiere de todo un estudio, se requiere de todo un engranaje para poder entender y llegar a la verdad. Y, y no es así como lo postulan, no decir que fue modificado para que fuera peligroso para el mundo, cuando ya desde vimos en los antecedentes que eso viene desde muchos años, mutando y dándose, y que antes la comunidad científica alerta, pero no habían prestado atención. Entonces, nuevamente, pues mandan investigación a Estados Unidos, de Estados Unidos manda que se investigue, pero pues ya es con otro enfoque, no estigmatizando de esa manera. Y me imagino que todavía esto no va a terminar, esto va a continuar y siendo análogo a lo que pasó en 2002. Con eso quería cerrar. Muchas gracias. Me alargué bastante en la información. Espero que les No, haya no, gustado. excelente. Excelente. Por eso es que nuestro mensaje es científico y matemático. Aquí tenemos de todo, tenemos científicas ya, matemáticas, biólogas. Estudiante. No, yo ayer le daba muchas gracias a Jess porque el mensaje para mí ha sido muy racional, muy bonito y de verdad que es una bendición que conozcamos el mensaje. Yo cada vez me sorprendo más. Es impresionante, cada vez me impresiona más mi mente y no, yo ayer le decía a Jess gracias por presentarme el mensaje porque de verdad que las personas que estamos siendo ahorita me gusta el producto que Dios está haciendo y eso que a veces uno no se deja moldear, pero de verdad que estoy muy agradecida con Dios por el mensaje, es muy bonito, me gusta mucho. Sí, hermanos. Sí, a mí también. Muy felices. Muchas gracias, Judicita. Nos vemos con una oración y luego compartimos un poco. Estuvo muy, muy interesante la presentación. Sí, buenísima. Muy Jess, buena. nosotros no oramos. Yo tengo una pregunta. Ay, no. Dime mi Jessy. Sí, lo que pasa es que, a ver si entendí bien. O sea que realmente el COVID, o sea, el SARS, SARS-CoV-2 no comenzó en Wuhan, ¿cierto? Sino realmente si se le hace un rastreo, él comenzó fue allá en el otro sitio, ¿sí? ¿Sí es Sí, así? de hecho, la anciana Tess toca eso y pues hay muchos científicos a través de estudiando las diferentes hipótesis y yo revisaba información y bueno, pues se vio los casos, imagínate, para que una persona se infecte y muestre síntomas, requiere de una serie de días. Se evidenció en personas en el mercado de Wuhan, pero nosotros no, o sea, no podemos saber, o sea, para eso habría que haber habido rastreamiento del virus previo. Entonces, la gente y la comunidad pues dice que empezó ahí, pero eso no significa que ahí haya sido el centro. O sea, si nosotros para que desarrollemos el virus se necesita de los 7 a los 14 días, ¿no? O de los, bueno, 3, 4, 7 días ya se manifiesta bastante fuerte, 14 máximo. Aquí está, Edison estás, y no, le dije que me ayudara en algo y no me ayudó. Que apoye a la niña Edison, por favor. Yo no sabía que él estaba. Yo por eso le pregunté algo que estaba en inglés. Em, Imagínate, o sea, va después y uno no sabe quién, o sea, quién lo contagió, o sea, no se sabe en dónde inició. Y para que se pueda especificar en dónde, pues tocaría haber especificado, saber y desde antes haber empezado a tomar pruebas para saber dónde inició, dónde fue la raíz. Entonces, hay mucha gente estudiando eso, hay mucha comunidad científica, hay muchos rastreando, mirando cuál es el hospedador. ¿Recuerdan esa imagen que les mostré, que es del murciélago va
a un intermediario y del intermediario va al humano. ¿Sí se acuerdan de esa imagen? Entonces, Sí. todavía no se sabe cuál es el intermediario. Todavía lo están estudiando. Entonces, eh, es tan grande, o sea, tanta información. Miren cómo es la expresión genética que tiene muchas arandelas, cuántos COVID no hay dentro del mismo, cuántas variantes, o sea, son muchas cosas. Entonces, yo creo que esto, como dice la anciana Tess, o sea, me gusta porque ella, o sea, es muy realista y hace ese paralelo con lo que pasó. 15 años se necesitó para poder entender cuál fue el intermediario, cuál fue específicamente el murciélago, cómo fue la transmisión, de dónde empezó. O sea, se requiere de muchas cosas que yo sé que con todos los avances y todo lo que se está haciendo, se va a llegar a eso, porque anteriormente se ha vivido lo mismo y se llega al punto de cómo entender cómo se dio. Hmm. Entonces, Ah, yo Judicita. concuerdo con lo que dices, o sea, no exactamente se puede decir que empezó y menos. Ah, bueno, otra cosa que va a eso, y es que, ¿se acuerdan que les comenté que en artículos en el país hay un artículo, ustedes cuando lo lean, venga, se los paso de una vez. En ese artículo van a encontrar un enlace a otros artículos. Esperen, ¿los paso por aquí o se los paso al grupo el enlace para que lo lean? Mejor al grupo, Judicita. Ahí está ese artículo es chévere porque es fácil de entender. Y ese artículo comenta que hay personas que ya habían desarrollado inmunidad a otros tipos de coronavirus. Y eso se identificó porque se fueron a estudiar eso. Entonces, o sea, eso ya ha empezado desde hace antes. Posiblemente viene desde Yunnan. O sea, hay muchas cosas que pueden darse. Entonces, por ejemplo, esa información de que hay personas que ya desarrollaron sí, células de memoria para otros tipos de coronavirus nos cuenta que esto ya viene desde mucho antes. Posiblemente desde mucho antes empezó en otras personas el COVID. Mm. Y eso no, pues como hipótesis a manera de teoría, sino pues hipótesis en base a los resultados que se han dado y a los estudios que se han dado. Sí. Jessy, entonces, ¿oramos? Sí, Judicita. ¿Será Hagamos muy una oración para cerrar la grabación, sí. ¿A alguien le gustaría orar o Mana Lili? Bueno, yo oro. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos, Señor, en esta mañana, porque nos has enriquecido a través de la hermana Yud. Y también, Señor, porque nos regala de tu Espíritu Santo para entender y comprender muchas cosas, Señor, que estaban encubiertas a nuestros ojos a través de las teorías de conspiración. Colocamos nuestras vidas en tu presencia en esta hora, a cada uno por nombre: Judy, Yesenia, Jessica, Zaida, Mari, Cindy, David, Sandra, Matías, Ribardo, Edinson, Marta y mi persona y toda la familia y nosotros representados. Bien. Colocamos nuestros anhelos y nuestro anhelo mayor y más grande, Señor, es poder ser sellados, Señor, para la Amén. eternidad. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo para tener un buen manejo de la metodología y para ser, Señor, maestros eficaces para honra y gloria de tu nombre. Amén. Danos, Señor, tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
No se vaya.